Tiene que darse un aplauso por estar el día de hoy aquí. Bienvenidos los que ya les dieron la bienvenida, a los que nos están viendo en las diferentes redes sociales. También allá, el Señor les bendiga. El día de hoy comenzamos una nueva serie. Explico lo siguiente. Cada mes venimos tratando un tema. Y el día de hoy es una serie... Es una serie especial. Es una serie que trata un tema que tiene que ver con circunstancias de la vida que no nos gustaría que sucedieran. El título de esta serie es Lealtad en el dolor. Lealtad en el dolor. Todos quisiéramos, o más bien estoy seguro que todos nosotros hemos vivido y hemos pasado momentos difíciles, duros, que no quisiéramos que nunca hubieran sucedido, pero suceden, pero pasan. Vamos a aprender a lo largo de esta serie cómo manejar y cómo transitar esos momentos difíciles de dolor, de crisis, de dificultad, inspirados por la palabra de Dios, inspirados por lo que el Espíritu Santo nos ha permitido que llegue hasta nuestros días. Así que cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre maravilloso, te damos muchas gracias porque nos permites estar el día de hoy aquí en una reunión de este tipo. Los que están en sus hogares donde se encuentran, tu Espíritu Santo está ahí. Y el día de hoy te damos gracias de una manera especial por tu presencia, por tu hermosa presencia en medio de nosotros. Hoy es el día en que nos reunimos con Papá Dios. Hoy es el día en el que tu Espíritu Santo prepara este momento, prepara este lugar, prepara nuestros corazones para estar cerca de ti. Una vez más, Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias por estas palabras que inspiraste en el tiempo antiguo a los hombres y mujeres que llegaste tú a sus vidas, se inspiraron y empezaron a escribir estas palabras. Pero también gracias porque tú has guardado estas palabras hasta nuestros días, Espíritu Santo. Por eso estamos seguros que estas palabras no van a volver a ti vacías, sino que tú las vas a prosperar en aquello para lo cual las has enviado. Y hoy creemos que las has enviado para mostrarnos que en ocasiones las crisis y el dolor son el camino que nos van a llevar a avanzar en tu propósito, a ubicarnos en el sitio correcto. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Para llevar a cabo esta serie vamos a tomar como base el libro de Ruth. Entonces, tenemos 4 domingos durante este mes. Entonces, durante estos 4 domingos vamos a revisar el libro de la Biblia, uno de los libros de la Biblia que lleva por título Ruth. El libro de Ruth, ¿cuántos capítulos tiene? Esos que son bien lectores de la Biblia. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. El libro de Ruth tiene 4 capítulos. Entonces, ¿cómo creen que nos vamos a dividir? Un capítulo por domingo. Bien, hoy vienen, pero bien vivos. Exactamente, pero tengo un problema. El próximo miércoles tenemos discipulado. Nos vemos aquí el próximo miércoles 7:30. Entonces, tenemos 2 opciones: escribir un 5.º capítulo del libro de Ruth o dividir el primero en 2 partes. ¿Qué prefieren? Eso es sabiduría de ustedes. Muy bien, perfecto. Entonces ya nos vamos entendiendo. Hoy vamos a hablar del primer capítulo de Ruth, la primera parte del libro de Ruth. Esta historia es una historia interesante. Dice Ruth capítulo 1, comienzo con el primer versículo. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Así nos indica el autor, nos ubica el autor en el momento en el que sucedió esta historia, en los días en que gobernaban los jueces. Ok, para ubicarnos en el tiempo, hubo un momento en el que el pueblo de Israel, el libro de la Biblia trata en buena medida de la historia del pueblo de Israel. Hubo un momento en el que el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto. Después Dios envía a un hombre llamado Moisés para hacerlos libres, 1400 años antes de Cristo aproximadamente. Toda una generación se pasea por el desierto, 40 años viven en el desierto, muere esa generación, nace una nueva generación. Observa esta diferencia.
toda esa generación que salió de Egipto estuvo renegando de Dios, no le creyó a Dios y estuvo 40 años en el desierto, caminando, navegando, avanzando. Se muere toda esa generación y la siguiente generación le cree a Dios y, dirigidos por un hombre llamado Josué, conquistan estas narraciones de las conquistas que hace el pueblo de Israel. Están redactadas en el libro de Josué. Conquistan la tierra que Dios les había prometido y toman posesión de ese lugar, de ese espacio. Es la tierra que Dios les había prometido. Una tierra que, de acuerdo a la descripción bíblica, fluye leche y miel. Una tierra próspera, pues. La sociedad podía sembrar, cuidar ganado, podían ser prósperos, abundantes, dice la Escritura. Sin embargo, cuando muere Josué, sucede algo muy interesante. Cuando Josué muere y todos los de su generación mueren, sucede algo muy interesante. Comienza el periodo de los jueces. Así lo identificamos en la historia. El periodo en que el pueblo de Israel está siendo gobernado por jueces. Esta pregunta es para teólogos de alto nivel. ¿Dónde encontramos la historia de los jueces? ¿En qué libro? Cara, me están dejando asombrados el día de hoy. Exacto, en el libro de los jueces. Entonces, dice aquí que la historia de Ruth aconteció cuando gobernaban los jueces. Entonces, vámonos al libro de los jueces para entender el contexto en el que se dieron estas cosas. Dice Jueces capítulo 2, verso 10. Finalmente, toda esa generación murió. ¿Qué generación? La generación de Josué. La generación que conquistó, confiando en Dios, ese territorio. Y nació una nueva generación. Oh, qué terrible esto. Una nueva generación que no conocía al Señor. Una nueva generación que no conocía al Señor. Una nueva generación que no amaba a Dios, que no obedecía a Dios, que no buscaba a Dios. Mire, hago un paréntesis. En este hogar espiritual, Dios nos ha hecho muy conscientes de la labor y la responsabilidad que tenemos con las generaciones que vienen atrás de nosotros. El día de hoy vamos a orar por unos niños, niñas que son de la siguiente generación. Y verdad que queremos que la generación que viene atrás de nosotros sea mejor que nosotros, que confíe más en Dios, que Dios les muestre cada vez con mayor claridad el camino. Hoy vamos a orar por esa nueva generación. Pero dice aquí la historia del libro de los jueces que nació una nueva generación y esta generación se olvidó de Dios. ¿Qué sucedió? Dice versículo 11: así que los israelitas hicieron lo que no le agrada a Dios, dice el verso 11. Primero hicieron lo que no le agrada a Dios. Verso 12 dice: abandonaron al Señor. Hicieron lo que no le agrada y lo abandonaron. Wow. Hicieron lo que a Dios no le agrada, eso se llama pecado, y lo abandonaron. Le dieron la espalda. ¿Qué contradicción? Observe esto. Dios les da la victoria para tomar el territorio en el que estaban viviendo. Dios los coloca en un territorio en el que había abundancia. Mencionaba hace un momento, la Biblia describe una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra donde lo que sembraban, ¡boom!, crecía. Sus animalitos crecían sanos, es decir, tenían capacidad económica para mover la situación económica de su ambiente, de su lugar. Prósperos. Pero esta generación le dio la espalda a Dios. Eso se llama alta traición. El Dios que los había bendecido, se olvidaron de Él, lo abandonaron y, por si fuera poco, hicieron exactamente lo contrario a lo que Dios les había pedido que hicieran. Lo desobedecieron. Eso la Biblia lo llama pecado. Y el pecado trae consecuencias. Versículo 14 dice así: así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió, vea esta lista, que sus enemigos los atacaran, los saquearan, y también el Señor dejó que los enemigos de Israel
los esclavizaran. Observe, los atacaron, los saquearon y los esclavizaron. ¡Ay, qué Dios tan malo! A ver, si se salen de la protección de Dios, no es que Dios... Algunos tienen la imagen de un Dios que está diciendo, que está observando así desde el cielo, ¿no? Con binoculares. Cayó en pecado, ahora sí una enfermedad, cáncer por pecador. No fue a la iglesia, que lo despidan del trabajo. Así como si fuera un Dios, dice un pastor, un policía cósmico que nomás está viendo que nos equivocamos. No, si nos salimos de la protección de Dios, vamos a quedar sujetos a las circunstancias del mundo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: estamos sujetos a las potestades de los aires, a las tinieblas, estamos expuestos. El Señor Jesús lo dijo una vez hacia Jerusalén: todo el tiempo, ubica esta imagen, todo el tiempo estuve extendiendo mis manos y los quise juntar, así como la gallina junta sus polluelos, y no quisieron. Yo quise tenerlos bajo mis alas, yo quise tenerlos protegidos por mí, y ustedes no quisieron. Entonces lo que está sucediendo con el pueblo es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. No porque Dios los esté castigando porque sea malo, sino porque se salieron de la protección de Dios. En ese ambiente, en esa escena, vivió Ruth. Ahora sí regresamos a la narración de Ruth. ¿Qué sucedió en ese ambiente? Dice el versículo, sigo leyendo en el versículo 1: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Quiero que nos imaginemos la escena. Elimelec, ahorita vamos a ver el nombre del papá, llegando a la casa, la mamá saliendo con los 2 pequeños y preguntándole a Elimelec: ¿qué pasó, Elimelec? ¿Conseguiste trabajo? ¿Conseguiste comida? Elimelec, nos lo podemos imaginar delgado, cansado, triste, diciéndoles: no hay trabajo, las tierras están secas, los animales se están muriendo, aquí ya no hay comida. ¿Qué hacemos? Momento de crisis, momento de dificultad, momento de dolor, momento que se escapa de nuestras manos. Hay situaciones que vienen a nuestra vida y que no las teníamos previstas, que se escapan de nuestras manos. Sigo leyendo esta historia, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Betlem de Judá. En esta historia hay un detalle muy particular en los nombres que aparecen aquí. El papá se llamaba Elimelec, la mamá se llamaba Noemí. Elimelec quiere decir Dios es rey. Pero resulta que el que se llama Dios es rey no está viviendo como un hijo de un rey. Al contrario, está viviendo como alguien completamente desamparado. Y Noemí quiere decir placentera, amable. Más adelante vamos a ver en la escritura que cambia su nombre a amargura, Mara, amargura, porque realmente la vida que estaba llevando no era ni placentera ni amable. Y sus 2 hijos también tenían un nombre muy peculiar. Malón quiere decir enfermo y Queleón quiere decir débil. Miren nomás, qué bonita familia. Él, Dios es rey, viviendo en la completa escasez. Ella, Noemí, placentera, viviendo en una situación desesperante. Uno de los hijos, enfermo, llamado enfermo, y otro hijo llamado débil. Y muy interesante, viviendo en Belén. Belén quiere decir la ciudad del pan, pero lo que no había era pan. Imagínense que va a la panadería y le dice: deme 10 bolillos. No tengo bolillos. Deme unas conchas. Menos. ¿Qué pan tiene? Ninguno. Así era Belén, la ciudad del pan, que no había pan.
qué bonita historia. Me refiero a que se están conjuntando situaciones muy interesantes. ¿Y qué sucedió? Decidieron irse a vivir a Moab. Moab era una nación que era de los enemigos del pueblo de Israel. Y había momentos en que los atacaban, pero había momentos en los que había cierta paz entre ellos. Entonces escucharon decir que en Moab había oportunidades de trabajo, de comida. Decidieron irse a Moab. Y vuelvo a la misma escena. Me imagino ese papá y esa mamá preguntándole, Noemí preguntándole a Elimelec, ¿cómo te fue? ¿Encontraste trabajo? ¿Encontraste comida? No. Pero escuché que tal vez en Moab podamos encontrar algo de alimento. Pero ¿cómo nos vamos a ir de esta ciudad? Aquí nacimos, aquí crecimos. Pero si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Entonces toma a tus hijos, carga lo que tengas y vámonos a Moab a ver qué podemos encontrar en Moab. Sigue la historia. Este mismo versículo 2. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Se muere el papá. Y ahora está la mamá con 2 hijos en una ciudad extraña, ajena. Y sigue leyendo el verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Aquí hay una situación peculiar. El pueblo de Israel tenía la instrucción de parte de Dios de no relacionarse en matrimonio con personas que fueran de otra nación, de otra ciudad, de otro país. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en ese momento la descendencia de ellos se iba a alejar de Dios. Las otras personas, los otros pueblos, los otros dioses los iban a separar de su confianza en Dios. Y esa es una historia que en la Biblia la encontramos que se repite una y otra vez. Entonces Dios les dice, no hagan eso. Sin embargo, en esta ocasión sucede algo muy interesante y me voy a adelantar 4 semanas. Resulta que esta mujer, una de las esposas de los hijos de Noemí, una era Orfa y la otra era Ruth. Me regreso varios miles de años atrás. Dios había prometido que de ese pueblo de Israel iba a venir el Salvador. Y resulta que lo más natural era que toda la genealogía de Jesús fueran personas, hombres y mujeres, pertenecientes al pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, encontramos en la genealogía puros hombres y mujeres de Dios dentro del pueblo de Israel. Pero revisando la genealogía, nos vamos a encontrar que en la genealogía de Jesús está una mujer, una no israelita, una moabita llamada Ruth. Lo que está sucediendo aquí es que Dios en su gracia incluyó en la genealogía de Jesús una mujer que no era del pueblo de Dios. Más adelante esta mujer se convertiría en la tatarabuela del rey David. David, un hombre que en la Biblia lo encontramos como un rey que supo gobernar a su pueblo, lo llevó a confiar en Dios, lo estableció confiando en Dios, un hombre que identificamos como un gran adorador a Dios, escribe buena parte de los salmos. Su historia es una historia del cual Dios dice que David había agradado a Dios. Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios hablando de David. Pero toda esta historia se da de una crisis, de un problema. Voy a hablar ahorita un poquito más acerca de esto. Esta mujer, más bien, sigo leyendo. Noemí se queda viuda, con 2 hijos y con 2 nueras. ¿Cuántas nueras aquí dicen, yo soy una bendición para mi suegra? A ver, les costó trabajo decir eso. Va de nuevo. ¿Cuántas nueras aquí dicen, yo soy una bendición para mi suegra? ¿Y cuántas suegras pueden decir, mi nuera es una bendición? Tenemos que tratar su corazón. Al final vamos a orar por eso.
Verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pasaron 10 años y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Resulta que a Noemí se le muere el esposo y se le mueren los dos hijos. Se queda con las dos nueras. Hasta aquí la historia no parece una historia muy bonita, ni parece que Dios está detrás de esta historia. Resulta que hay situaciones, mencionaba hace un momento, que no podemos controlar. Escuche esto, hay situaciones que no podemos controlar. Hace 5 años todo el mundo vivió una pandemia, y la pandemia era algo que no tenían previsto, ¿no? Ningún país estaba preparado. Hay situaciones que no podemos controlar. Y así como sucedió a nivel mundial, sucede a nivel familiar y sucede a nivel personal. Hay enfermedades que no teníamos previstas. Hay situaciones económicas que no habíamos planeado. A lo mejor alguien lo despiden del trabajo y no estaba planeado. A lo mejor se enferma alguien de la casa y no estaba planeado. Hay situaciones que no están planeadas y que no podemos controlar, que se salen de nuestro control. Pero sí podemos, escuche esto, controlar las reacciones que nosotros tenemos a esas situaciones. Repito, hay situaciones que no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Y normalmente reaccionamos de muy diversas maneras. Una de esas formas para reaccionar es: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí, Dios? Si yo soy muy bueno, si yo no falto los domingos, si yo, pero ¿por qué a mí, Dios? Es más, esa persona es una persona que podemos calificar como mala, que hace daño a las personas y le va bien, y yo que trato de portarme bien, ¿por qué yo, Señor? Como escribe el pastor Michael Pitt, en vez de preguntarnos ¿por qué yo?, ¿por qué no mejor nos preguntamos ¿qué puedo ver ahora que antes no veía? Repito, ¿por qué no, en vez de preguntarme ¿por qué yo, Dios?, nos preguntamos ¿qué puedo ver ahora que antes no veía? Porque permítame decirle que esta crisis, este dolor, es una oportunidad. Puede ser una oportunidad, puede ser un camino para llevarnos al sitio y encontrarnos con el plan de Dios para mí. Lo explico de esta manera. Si no hubiera sucedido esta hambre en el pueblo, Noemí y su esposo no se hubieran ido a Moab. Sus hijos no se hubieran casado con estas dos esposas, y entre ellas Ruth. Ruth no se hubiera casado, como vamos a ver más adelante, con un personaje del que nacería y sería ella la abuela del rey David. Al final de la historia, Dios permitió que esas situaciones adversas terminaran bien. Es más, le garantizo que ni Elimelech ni sus dos hijos supieron, se murieron. Pero ellos no supieron que detrás de esta situación Dios tenía el control, y detrás de esta situación una mujer llamada Ruth, una mujer de fe, una mujer leal, supo confiar en Dios, supo caminar en Dios, y sería, mencioné hace un momento, la bisabuela del rey David. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero escuche esto: Dios puede hacer que ese dolor, que esa crisis, que esa situación que estamos viviendo sea un camino para ubicarnos en el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, visto así, una situación de este tipo se torna en bendición para nosotros. Lo explico de la siguiente manera. ¿Qué hace el dolor y la crisis? Toma todo aquello que no necesitamos, la pasividad,
la indecisión, la demora, toma todo eso y lo quita de nosotros. Observe esto. Cuando estamos tranquilos, aquí me va a entender muy bien. Hijo, tiende tu cama. ¿Y qué le dice el hijo? Sí, después. Hay que lavar los trastes. Sí, mamá, al rato. ¿Le suena familiar? ¿Por qué no ahorita? Después. Ahorita estoy tranquilo, relajado. ¿Qué prisa hay? Eso se llama, hasta nos da flojera decirlo, procrastinación. Ya que le da flojera decirlo, también nos da flojera hacerlo. Decimos procrastinación, lo hago después. Pero en medio de una situación de crisis, o sea, cuando estamos en esa condición, se volvió muy común una frase, en nuestro nivel de confort, estamos en una condición pasiva, en una condición de indecisión, no tomamos decisiones, sino en una condición de demora, de procrastinación, después lo hago. Pero cuando hay dolor, y el dolor y la crisis son el combustible para empujarnos, son el combustible para retarnos, son el combustible que nos lleva a confiar en Dios en ese instante. ¿Por qué? Porque hay que tomar una decisión ahorita. Estamos en un momento de crisis. Elimelech llegó y dijo: ¿saben qué? No podemos seguir aquí, tenemos que tomar una decisión. Nos vamos a Moab. Es una decisión radical, nos vamos. Más adelante, esta mujer, Noemí, toma una decisión: me regreso a la ciudad de Belén, me regreso a mi nación, me regreso a mi país, ya no tengo nada que hacer. Así, decisiones en medio de crisis, decisiones radicales. ¿Qué es lo que nos hace tomar esas decisiones radicales? Esos momentos de crisis, esos momentos de dolor, esos momentos difíciles, esos momentos complicados, nos obligan a salirnos de nuestra zona de confort, a tomar decisiones, nos obligan, nos retan a nosotros a seguir adelante. Entonces, en medio del dolor, podemos encontrar ese camino que nos lleva a nuestro crecimiento, ese camino que nos lleva a nuestra madurez. Escucha esto: en medio del dolor, sigue confiando en Dios. Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Lo voy a repetir: en medio del dolor, sigue confiando en Dios. Sigue confiando. Sigue confiando. Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y si no hubiera venido esa crisis, y si no hubiera venido ese dolor, seguramente seguiríamos en nuestra zona de confort. Pero esa crisis, ese dolor, ese momento de decisión nos movió, nos retó, nos sacudió, y ahora nos ha permitido y nos permitió podernos mover hacia el camino de... Es una decisión difícil, sí. No lo hubiéramos tomado si no hubiera vivido ese momento, si no hubiera venido ese momento de crisis. Fue una decisión radical, es correcto. Si no hubiera estado la crisis y el dolor, no hubiéramos tomado esa decisión. El dolor, la crisis, puede llevarnos a movernos al camino que Dios tiene preparado para nosotros. Le voy a decir lo que hizo precisamente David, el salmista. David se puso a hablar con él mismo. ¿Sabe con quién habla usted más? No habla más ni con su esposo, bueno, con su esposo menos, ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con su jefe en el trabajo, ni con sus compañeros de trabajo, ni con la vecina. No, ¿sabe con quién habla más? Con nosotros mismos. David le dijo: alma mía. Yo me imagino a David en esa situación. Alma mía, alma mía, escucha, la situación está difícil. Alma mía, tienes motivos para preocuparte, muchos motivos para preocuparte. Su vida estaba en peligro, nada más. Alma mía, esto está pesado. Este momento es duro, este momento es difícil. Pero escucha bien, alma mía, tienes
que confiar en Dios. Escucha, alma mía. Y háblese, tenemos que hablarnos a nosotros mismos así. Yo me digo a mí mismo, Romelito, Romelito, escucha bien. O te tomas de la mano de Dios, o esta situación se viene abajo. David lo hizo así. Alma mía, tienes que alabar a Dios. Y escucha lo siguiente: alma mía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alma mía, tienes que ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Esta crisis, este problema, esta situación, sigue confiando en Dios. Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Pero tienes que confiar en Dios. Y a lo mejor vas a ver que como que la cosa es más. Vamos a tener la sensación, o hemos tenido la sensación, de que Dios no nos escucha. Dios no se aparece. Quisiéramos que Dios se apareciera en ese momento y obrara un milagro como los ha hecho y los puede hacer y los puede seguir haciendo. De eso estamos seguros. Pero parece que las cosas no se mueven. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 6 de Ruth capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras. Se levantó Noemí con sus dos nueras, con Orfa y con Ruth, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Dios había visitado a su pueblo. Escuche esto: mientras estamos confiando en Dios, Dios está trabajando, y va a llegar el momento en que se va a aparecer como Él siempre lo ha hecho, mientras estemos confiando en Él. Pero, aquí hay un punto muy interesante. Dios visita a su pueblo, pero ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a escucharlo, o estamos metidos en nuestra fiesta de lágrimas? Pobre de mí, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? Siempre me toca a mí. Y hasta hay una frase muy, muy simpática, ¿no? Al perro más flaco, y se ve uno y dice: no estoy tan flaco, pero las pulgas sí se me cargaron. Puede ser que estemos metidos en nuestra fiesta de lágrimas, diciéndonos: pobrecito de mí, ¿por qué me sucede a mí? ¿Yo qué hice para que me pasara esto? Que cuando venga Dios a visitarnos, no lo distingamos, no lo identifiquemos y no lo escuchemos. Como sucedió cuando Jesús se presentó en Jerusalén, y Él mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces los quise juntar así como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Escucha esto: ¿estás pasando una crisis? Sigue confiando en Dios. ¿Estás pasando un momento de dolor? Sigue confiando en Dios, porque puede ser que esas crisis sean el camino para ubicarte en el sitio en donde Dios te quiere poner. Sigue confiando en Dios, porque Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y es momento de decir: alma mía, alaba a Jehová, alaba al Señor, porque aún tienes que verlo. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: y a los que a Dios aman, todas, así dice la Biblia, a los que a Dios aman, todas. La crisis, todas. El dolor, todas. Los problemas, todas. Las cosas les ayudan a bien. A los que le aman, a los que confían en Él. Estemos atentos,
porque el tiempo de la visitación del Señor está cerca. Y no he visto justo desamparado, dice el salmista, ni su generación, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Póngase de pie en este momento. En medio del dolor, sigue confiando en Dios. Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Lo puedes declarar conmigo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Gracias, Aunque Señor. no pueda Gracias, ver, Dios. estás obrando. Siempre estás, Dios sigue siempre obrando. estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, oh, decláralo. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Le voy a decir algo más. Sé que ha vivido crisis difíciles, momentos complicados, duros. Pero ¿sabe qué? No se han acabado. Van a venir más. Van a venir otros. Estamos en esta tierra. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también le quiero decir que si seguimos confiando en Dios, Dios va a seguir obrando. Dios va a seguir obrando. Y aunque no nos demos cuenta, tenemos la confianza y la seguridad de que Dios va a seguir obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú eres un Dios milagroso, cántalo. En milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Aún en medio de la sequía, milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Ese es mi Dios, pues así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú.
cierre sus ojos y vamos a hablar con Él y decirle: Dios, gracias. Probablemente en medio de nosotros o alguien que está viéndonos a través de las redes sociales o esta retransmisión está pasando por una situación de crisis, una situación que no había planeado, una situación que vino a desestabilizar su vida, una situación que se sale de sus manos. Pero en esta hora hemos declarado y estamos confiando. Hemos declarado que estamos confiando. Seguimos declarando que seguimos confiando en Dios. Y estamos declarando que esta situación, este dolor, esta crisis puede ser una oportunidad para que nos ubique en el sitio en el que Dios quiere ponernos. También será una oportunidad para que nuestro crecimiento y nuestra madurez en Dios siga en aumento. Así que nosotros no maldecimos esas crisis y esas situaciones y esos problemas. Al contrario, damos gracias a Dios porque en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Es nuestra declaración. Así que en esta hora, Señor, declaramos en tu nombre que tú tienes el control. Que tú tienes el control. Y quizás no lo vea en este momento, quizás no sea claro para mí, pero de algo estoy seguro: tú estás obrando, tú sigues obrando, tú tienes el control, tú eres el Dios todopoderoso. Y al final del día todo saldrá